¿Y si escaparas de un hombre que te secuestró, te mantuvo encerrada durante horas en su casa y estaba a punto de meterte en un avión para llevarte a un bosque donde nadie te encontraría y tú corrieras descalza, esposada por la calle hasta que llegara la policía? Y luego contaras todo con detalles, con nombre, con dirección, con el modelo del avión y la policía te mirara y dijera que no te cree, que un hombre como ese, padre de familia, dueño de una panadería, nunca haría eso, que probablemente te lo estabas inventando todo. Una chica de 17 años en Anchorage, Alaska, vivió exactamente eso en junio de 1983. La policía no le creyó, la mandó de vuelta a la calle y el hombre que ella denunció siguió libre. Lo que pasó en los meses siguientes y lo que finalmente obligó al sistema a escuchar esa conversación. Chica es probablemente el giro más improbable de todo el true crime estadounidense. Yo soy Marcos Campos y esta es una historia que ocurre en el lugar más salvaje de Estados Unidos, Alaska, en los años 70 y 80, donde mujeres desaparecían sin dejar rastro y nadie las buscaba. Y hay algunas preguntas en este caso, ¿ok? ¿Cómo un panadero tímido y tartamudo se convirtió en el depredador más metódico que el FBI había visto? ¿Qué les hacía a las víctimas en ese bosque? Incluso hizo que investigadores experimentados perdieran el sueño. Y lo más aterrador, ¿qué significaban esas X marcadas con bolígrafo en un mapa de aviación que la policía encontró escondido en la cabecera de su cama? Quédate conmigo porque vamos a descifrar ese mapa juntos e investigar este caso. Así que haz el ritual de siempre y vamos a los hechos. Para entender esta historia, primero necesitas entender qué era Alaska en esa época. Y mira, no es lo que estás pensando, ¿ok? A finales de los años 70 y principios de los 80, Alaska estaba en plena fiebre del oleoducto. El gobierno estadounidense estaba construyendo un ducto gigantesco de más de 1.200 kilómetros para transportar el petróleo del norte del estado hasta el puerto de Valdez. Eso atrajo una avalancha de trabajadores de todo el país, hombres que venían en busca de salarios altos y que, lejos de casa, buscaban diversión. Y junto con los trabajadores también vinieron las personas que querían ganar dinero con ellos. Traficantes, estafadores y mujeres que trabajaban en la vida nocturna. Anchorage, la ciudad más grande de Alaska, era el centro de todo esto. ¿Conoces esa energía de ciudad fronteriza como el viejo oeste moderno? Pues sí, bares llenos, dinero circulando, poca ley y mucha impunidad. Y había un detalle que hacía ese lugar especialmente peligroso: la naturaleza. A unos pocos kilómetros del centro de la ciudad comenzaba el bosque más denso, más frío y más aislado del continente americano. Ríos congelados, montañas sin senderos, áreas donde ningún humano pisaba en meses. Si alguien desaparecía ahí dentro, nunca iban a encontrar el cuerpo. Y eso era exactamente lo que estaba pasando. Entre finales de los años 70 y principios de los 80, mujeres empezaron a desaparecer en Anchorage. No era algo que saliera en las noticias, ni era algo que movilizara a la ciudad, porque las mujeres que desaparecían eran, en su mayoría, bailarinas de clubes, de striptease y trabajadoras sexuales. Y en esa época, en ese lugar, a nadie le parecía extraño que una chica que bailaba en un bar de traileros dejara de aparecer de un momento a otro. La explicación de siempre era la misma: debe haberse ido, regresó a su casa, se metió con el tipo equivocado y así sucesivamente. Sucede. Pero en septiembre de 1982, un grupo de trabajadores que hacía mantenimiento en una carretera cerca del río Nick encontró algo extraño. En un claro, en medio del bosque, la tierra estaba removida de una manera que no parecía natural. Cuando cavaron, encontraron huesos. Eran de una mujer joven enterrada en una fosa poco profunda. Había sido baleada con calibre .223, el mismo tipo de munición usado en rifles de caza de alta potencia. La mujer fue identificada. Era Sherry Morrow, de 23 años de edad, bailarina de un club en Anchorage. Ella había desaparecido. Un año antes, nadie había presentado una denuncia. Un año después, en septiembre de 1983, otro cuerpo apareció en la misma región, también en una fosa poco profunda cerca del río Nick. Paula Golding, de 30 años, bailarina desaparecida desde hacía 5 meses. La misma munición. Los disparos provinieron del mismo rifle. Y ahí fue cuando la cosa empezó a ponerse rara.
Cuando los investigadores cruzaron los archivos de mujeres desaparecidas con casos de cuerpos no identificados que encontraron en la región en los últimos años, el número fue aumentando. 247. Todas mujeres jóvenes, la mayoría relacionada con la vida nocturna, todas desaparecidas, sin explicación. Algunas encontradas en fosas poco profundas, en áreas remotas, otras nunca fueron encontradas. Y una cosa en común, casi ninguna de ellas tenía un reporte de desaparición. Nadie en realidad las había buscado. Y el investigador que juntó todas las piezas de esto se llamaba Glenn Float. Él era un detective de la Policía Estatal de Alaska, la Policía Estatal de allá, y cuando él se dio cuenta de ese patrón, entendió que estaba lidiando con algo mucho más grande que crímenes aislados. Había un depredador operando en esa región. Alguien que conocía ese bosque, que sabía cómo moverse en áreas remotas y que elegía a las víctimas que el sistema no iba a buscar. El detective Float hizo algo que pocos investigadores hacían en esa época. Pidió ayuda al FBI. Él mandó todo lo que tenía: los informes de los cuerpos, la balística, los registros de desapariciones, cuando existían, ¿verdad? Mandó todo eso al agente especial John Douglas, que trabajaba en la Unidad de Análisis de Comportamiento del FBI, que era una división que prácticamente estaba dando sus primeros pasos, siendo inventada en ese momento. El detective Douglas era uno de los primeros perfiladores criminales del mundo. Los tipos que intentan armar ahí el retrato psicológico, ¿sabes?, de un asesino a partir de las evidencias que deja. Y aquí va un dato curioso, ¿ok? John Douglas es el legendario agente que inspiró la serie Mindhunter. ¿Tú sabías eso? Coméntame aquí. Entonces Douglas analizó el material y desarrolló un perfil que era aterradoramente específico. Él dijo que el asesino probablemente era un cazador experimentado, que tenía la autoestima muy baja, que tenía un historial de rechazo por parte de mujeres, que guardaba recuerdos de los crímenes, joyas, objetos personales, como trofeos. Y agregó un detalle que parecía pequeño, pero cambió muchas cosas. Dijo que el asesino probablemente tartamudeaba. El detective Float entonces leyó ese perfil del colega del FBI y un nombre subió inmediatamente en la lista de sospechosos. Un nombre que ya había aparecido en los archivos por el testimonio de una chica de 17 años meses antes, que nadie había tomado en serio. Robert Hansen nació en 1939 en Easterville, un pequeño pueblo en el interior de Iowa. El padre era un inmigrante danés que tenía una panadería y era el tipo de hombre que creía que a un hijo se le educa con trabajo y disciplina. Desde niño, Robert se despertaba de madrugada para trabajar en la panadería de su padre, incluso en días de escuela. Él era zurdo de nacimiento, pero su padre lo obligó a usar la mano derecha. Ese cambio forzado provocó algo que marcaría su vida para siempre, una tartamudez severa que nunca pudo controlar. En la escuela, Robert era invisible, y cuando no era invisible, era el blanco. Era flaco, tenía el rostro cubierto de acné que le dejaba cicatrices profundas y tartamudeaba tanto que evitaba hablar. Los chicos se burlaban de él, las chicas lo ignoraban. Él no tenía ni un solo amigo, y cuando las chicas que le gustaban se reían en su cara o le daban la espalda, Robert no lo olvidaba. Él guardaba cada nombre y cada humillación y fantaseaba con venganza. Solo, sin amigos, sin novia, sin nadie que lo mirara, Robert encontró algo que lo hacía sentirse poderoso. La caza. En el bosque, con un arma en la mano, ya no era el chico tartamudo y lleno de granos que todos ignoraban, era el depredador. La caza se volvió una obsesión para él, desarrollaba habilidades de rastreo, aprendía a moverse en silencio y a esperar durante horas en una posición hasta que la presa apareciera. Y cada vez que abatía a un animal, sentía algo que nunca había sentido en su vida: control. En 1957, con 18 años, se alistó en la reserva del ejército estadounidense. Estuvo un año, se convirtió en instructor de tiro en un centro de entrenamiento. Conoció a una mujer y se casó con ella. Parecía que finalmente su vida había avanzado, que todo encajaba. Pero ese resentimiento que llevaba desde la infancia no se había ido. En realidad, estaba dormido y esperando. En diciembre de 1960, Robert convenció a un compañero de la panadería para que lo ayudara a incendiar el garaje de autobuses escolares del municipio. Era una venganza contra el sistema escolar que había permitido que él fuera humillado durante años.
El compañero confesó después y Robert fue arrestado. Condenado a 3 años, cumplió 20 meses durante el tiempo en la cárcel. Su esposa pidió el divorcio. Y un psiquiatra que lo evaluó hizo un diagnóstico que resultaría profético: depresión maníaca con episodios esquizofrénicos, personalidad infantil y una obsesión con vengarse de quienes él creía que le habían hecho daño. Después de salir de la cárcel en ese episodio, Robert se casó de nuevo, tuvo 2 hijos. Y en 1967 hizo algo que mucha gente hace cuando quiere empezar de nuevo. Se fue lo más lejos posible de donde las cosas le recordaban lo que había pasado. Entonces se mudó a Alaska. En Anchorage, Robert Hansen abrió una panadería, hacía pan, pasteles, era simpático con los clientes. Él estaba ahí siguiendo la profesión de su padre. A los vecinos les caía bien, participaba en campeonatos de caza con arco y flecha. Claro, ganaba, rompió récords locales. La sala de estar de su casa estaba decorada con trofeos y cabezas de animales disecados en las paredes. En fin, parecía un hombre realizado. Pero siempre hay un pero, ¿verdad? En diciembre de 1971, Robert Hansen fue arrestado 2 veces en un intervalo de semanas. Una por secuestrar e intentar violar a una ama de casa, y otra por violar a una trabajadora sexual. En ambos casos usó un arma y esposas. Fue condenado a 5 años, cumplió 6 meses, salió, volvió a la panadería, volvió con su familia, volvió a los campeonatos de caza, y ahí empezó a matar. Su método estaba construido sobre todo lo que había aprendido en la vida: la paciencia de la panadería, la precisión de la caza y el conocimiento del Alaska salvaje. Hansen elegía a mujeres que trabajaban en los bares y clubes de la Cuarta Avenida, la calle más concurrida de la vida nocturna de Anchorage. Él ofrecía dinero. Cuando la mujer entraba en su auto, él sacaba el arma y las esposas, la llevaba a su casa, donde su esposa y sus hijos no estaban. A veces viajando, a veces simplemente en el piso de arriba, mientras él mantenía a la víctima en el sótano. La casa tenía una habitación a prueba de sonido. Después de horas de violencia venía la parte que él había planeado desde el principio. Él ponía a la víctima en el auto y conducía hasta el aeropuerto Merrill Field, donde guardaba su avión privado, un Piper Super Cub, de esos que pueden aterrizar en cualquier terreno, ¿sabes? Entonces él ponía a la mujer dentro de ese avión, despegaba y volaba hasta una zona remota en la región del río Knik. Allí tenía una cabaña aislada rodeada de bosque, y ahí él soltaba a la mujer, literalmente, para que entiendas lo que eso significa. Imagina un bosque del tamaño de países enteros, sin caminos, sin senderos, sin señal de celular, sin ningún ser humano en un radio de decenas de kilómetros. Temperaturas que pueden bajar de 0, ríos de agua congelada, y una mujer descalza, sin ropa, con frío, sin ningún recurso, corriendo entre los árboles. Detrás de ella, con un rifle Mini 14 calibre .223, el mismo tipo de arma que usan los militares. Venía Robert Hansen, caminando despacio, sin prisa, siguiendo huellas en el lodo, marcas en ramas rotas, escuchando la respiración agitada entre los árboles. Él no la perseguía. Tras su presa, él cazaba. Aquí quizá esté lo más perturbador de todo este caso. Para Hensley, matar no era el objetivo. El objetivo era la caza. El momento en que él estaba en el bosque con el arma, siguiendo a una persona que huía de él. Eso era lo que él buscaba. Es donde encontraba un placer mórbido. La sensación de poder absoluto. El chico tartamudo al que las chicas ignoraban ahora decidía quién iba a vivir y quién iba a morir. Cuando terminaba, enterraba el cuerpo en una tumba poco profunda, tomaba un objeto personal de la víctima, un arete, un collar, una pulsera, y regresaba al avión. Aterrizaba allá en Anchorage, iba a casa, guardaba el trofeo. Y abría la panadería al día siguiente. Y había una cosa más, ¿ok? Hensley tenía un mapa de aviación de toda la región. ¿Sabes de esos mapas que los pilotos usan para navegación aérea? ¿Visual? Pues sí. Y en ese mapa, cada lugar donde él había matado y enterrado a alguien estaba marcado con una X pequeña. 24. Eran 24 marcas. ¿Recuerdas la pregunta que hice al principio del episodio? ¿Qué harías si dijeras la verdad y nadie te creyera? Esa chica existió.
Ella se llamaba Cindy Paulson. Tenía 17 años y trabajaba en la calle en Anchorage. Una noche, Hansen detuvo el auto junto a ella y le ofreció $200. Cindy subió al auto y en ese momento él sacó un arma, la esposó y condujo hacia su casa. Una casa azul, en una calle residencial tranquila, cerca de un centro de veteranos. Había un perro negro en la sala. Hansen la llevó al sótano, le ató una cuerda al cuello, sujetó el otro extremo de la cuerda a una mesa de centro y le hizo lo mismo que a todas las demás. Pasaban horas. Hansen le mostró a Cindy la colección de trofeos de caza en la pared de la sala, y ahí fue cuando pasó algo que probablemente le salvó la vida. Los trofeos, los certificados, los premios enmarcados tenían escrito su nombre completo. Hansen había dicho que se llamaba Don, y Cindy vio que su verdadero nombre en realidad era Robert Hansen, y en ese momento ella entendió que él iba a matarla, porque ahora ella sabía quién era él. Entonces ella decidió que si aparecía cualquier oportunidad de escapar, ella iba a arriesgarse. Alrededor de las 5 de la mañana entonces, Hansen puso a Cindy en su auto y condujo hasta el aeropuerto. Estacionó junto al avión, salió del auto y le ordenó a Cindy que se quedara quieta. Le dijo que si se movía, la iba a matar. Entonces se dio la vuelta para abastecer y cargar el avión. En ese momento, Cindy se lanzó al asiento del conductor, abrió la puerta con los pies, porque tenía las manos esposadas. Cayó en el asfalto y empezó a correr. Hansen se volteó y vio a la chica huyendo, pero no la persiguió. Tal vez pensó que perseguir a una chica esposada, corriendo por una calle pública, a las 5 de la mañana, llamaría demasiado la atención. Cindy fue rescatada por un camionero llamado Robert Jones, que la llevó a un motel. La policía llegó, escuchó su historia, fue al aeropuerto y Cindy señaló el avión de Hansen. Un guardia de seguridad del aeropuerto confirmó que había visto el auto estacionado ahí y había anotado la placa, pero cuando confrontaron a Hansen, él dijo que la chica era una trabajadora sexual que intentó extorsionarlo y que nunca le había puesto un dedo encima. Dos amigos confirmaron su coartada falsa, y la policía mirando al panadero, simpático y respetado por un lado, y a una chica de 17 años sin documentos por el otro lado. Eligió creerle al panadero. El caso lo archivaron meses después, cuando encontraron los cuerpos de Sherryman, Monroe y Paula Golding. Y el investigador Glenn Float recibió el perfil del FBI. Todo cambió. El investigador Float volvió a revisar los archivos de sospechosos y encontró la declaración de esa chica, de Cindy Paulson, que estaba ahí, olvidada en un cajón. Él lo leyó de nuevo, volvió a leer el perfil del FBI cazador experimentado, baja autoestima. Historial de rechazo. Guarda trofeos, tartamudea. Robert Hansen. ¿Eso era todo? Entonces Float buscó a Cindy Paulson y le pidió que lo contara todo de nuevo, con detalles, esta vez. Él le creyó. Cada detalle que Cindy describió, la casa azul, el perro negro, el sótano, los trofeos en la pared, el avión en ese aeropuerto, todo era verificable. Float usó su testimonio y el perfil del FBI para convencer a un juez de emitir una orden de cateo en la casa del tipo, en su carro y también en el avión. El 27 de octubre de 1983, los investigadores entraron en la casa de Robert Hansen. En el ático, escondido detrás de un panel falso, en las vigas del techo, encontraron un arsenal, varias armas de fuego, incluyendo el rifle. Punto 223. Las pruebas balísticas lo confirmaron. Las balas encontradas en los cuerpos de Sherry Monroe y Paula Golden habían salido de ese rifle. Y encontraron más. En una esquina del sótano había joyas, aretes, pulseras, collares, anillos, pertenencias de mujeres que estaban desaparecidas, trofeos, exactamente como el perfil del FBI había previsto. Y en la cabecera de la cama de Hansen, escondido dentro de la estructura de la cama, había una carta aeronáutica con las 24X. Aquí está uno de los eslabones de esta cadena criminal. Esas X no eran marcas aleatorias. Cada una indicaba un lugar donde Hansen había llevado a una víctima, la había cazado por el bosque, la mató y enterró el cuerpo. Cuando los investigadores compararon las marcas con los lugares donde ya se habían encontrado los cuerpos, los puntos coincidieron y había 12X más que la policía no conocía,
12 lugares donde probablemente había más cuerpos que nadie había encontrado todavía, confrontado con las evidencias, las balas, las joyas, el mapa. Hansen intentó negarlo todo, durante horas. Estuvo repitiendo que era inocente, que era un hombre de familia, que eso era un error, hasta que se derrumbó. Y cuando empezó a hablar, ya no se detuvo. Culpó a las mujeres. Dijo que ellas lo merecían, que lo provocaban, que él estaba prestando un servicio. El fiscal ofreció un acuerdo. Hansen se declararía culpable de 4 homicidios, y de los que la policía había logrado probar, y a cambio, revelaría la ubicación de todos los demás cuerpos, y cumpliría la condena en una penitenciaría federal, lejos de Alaska. Hansen aceptó. Entonces, en febrero de 1984, él voló con los investigadores sobre la región del río Neck y señaló desde dentro del avión los lugares donde había enterrado a las víctimas. 17 fosas, 12 de ellas eran desconocidas por la policía. Los investigadores pasaron semanas cavando en ese bosque helado. Encontraron 7 cuerpos, los otros nunca fueron recuperados. Hansen fue condenado a 461 años de prisión más cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Después de la condena, la Asociación de Caza de Alaska borró su nombre de todos los libros de récords. Su esposa intentó quedarse en Anchorage con los hijos, pero después de 2 años de acoso y humillación, pidió el divorcio y se fue del estado. Robert Hansen murió en prisión el 21 de agosto de 2014, a los 75 años por causas naturales. Nunca mostró remordimiento. Y al principio pregunté, ¿qué harías si dijeras la verdad y nadie te creyera? Cindy Paulson, como vimos. Con solo 17 años respondió esa pregunta. Ella siguió contando. La policía no le creyó, archivó el caso, la despacharon y ella siguió viva y siguió repitiendo la misma historia, hasta que alguien, meses después, finalmente escuchó. Si Cindy no hubiera escapado esa madrugada, si no hubiera memorizado el nombre en los trofeos, si no hubiera señalado el avión en el aeropuerto, Hansen habría continuado. El perfil del FBI por sí solo no era suficiente. Las balas por sí solas no eran suficientes. Fue el testimonio de una chica de 17 años que todo el sistema descartó, que derrumbó. Un cazador metódico. El mapa con las 24X fue guardado como evidencia. Hasta hoy, no todos los puntos marcados fueron excavados, lo que significa que en algún lugar del bosque de Alaska, debajo de musgo y hielo, tal vez todavía existan víctimas de Robert Hansen que nadie ha encontrado y que tal vez nadie nunca las va a encontrar. Y me quedé imaginando el peso para las familias que aún hoy miran ese mapa y saben que uno de esos puntos puede ser el lugar donde está su hija, pero el bosque de Alaska se niega a devolverla. ¿Qué fue lo que más te impactó de esta historia de Robert Hansen? Su frialdad, el hecho de convivir ahí con una familia, ser el panadero respetado. O la falla increíble de la policía en relación al testimonio de Cindy. Comenta aquí abajo. Te agradezco muchísimo tu compañía. Un beso del pelirrojo. Y hasta el próximo episodio.